queremos invitarles para el próximo miércoles, estar aquí a las 8. Es sumamente importante porque así vamos creciendo en el conocimiento de la palabra. Así que les invitamos a aquellos que están allá también a través del internet, que estén ahí para que puedan escuchar ese mensaje. Y con nosotros nuestro pastor, bendecido. Qué bien. Vamos a buscar en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y vamos a leer del verso 6. No, perdón, verso 16. Estamos todavía ahí sin terminar sobre la importancia de la conciencia. Llevamos ya bastante, como 2 meses ya llevamos en esto, ¿no? Hoy queremos hablar de la abundancia del corazón. Habla la boca. Pero que queremos hacer un ajuste ahí en eso, para que podamos entenderlo bien, le podamos tomar bien el sentido y entenderlo así, de la abundancia de la conciencia. Porque entendemos que el corazón no es de lo que está tratando el Espíritu Santo ahí. De la abundancia de la conciencia, de lo que pueda haber en la conciencia, de lo más que hay en la conciencia. Y donde dice habla la boca, no nos limitemos a pensar que es solamente lo que se habla, sino es también cómo actúa la persona. A veces que la persona no habla, guarda silencio, pero actúa. Y al actuar tú te das cuenta qué es lo que hay en la conciencia de la persona, o cómo está formada la persona. Entendiendo que tenemos dos cosas ahí que reparar, que están ahí dañadas desde el principio, y ese debería ser nuestro interés principal. Tanto como congregación, donde quiera que se reúna un grupo de personas, los pastores deberían, esto es el interés principal que deberían tomar. Cómo repararle la conciencia a la gente en estas 2 áreas. Las 2 áreas que la dañaron, que fueron la obra y el miedo. No se te olvide eso, porque la mayoría de las veces andamos en temores. Temor a perder el trabajo, temor a perder el negocio, temor que si los hijos están en la calle, temor a que le pueda pasar algo, temor a si me enfermo, si vemos una noticia, un día la noticia dice que el café es bueno, otro día dice que el café es malo, entonces tengo temor porque si tomé mucho café ya me queda poco de vida, pero si después dice que el café es bueno, dice, oye, hay que meterle el café. ¿Sí o no? Así es. Entonces, aparentemente ya no somos conscientes de que vivimos en un constante temor. Cada día se venden más las alarmas contra el robo, contra esto, contra otro. ¿Ves? Entonces son 2 áreas las cuales deberían ser las áreas en que los predicadores se ocuparan, los pastores. De sanar, le diga sanar, la conciencia a la gente en esas 2 áreas. En la conciencia de la obra, de manera que al quitar la obra de nuestras conciencias, oído, nuestra dependencia va directamente a Dios. Ese es el problema de la obra. El problema de la obra lo que hace es que interfiere en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros no tenemos obra en nuestras conciencias, entonces no hablamos conforme a obra, no actuamos conforme a obra, no pensamos conforme a obra. Por eso no nos podemos limitar a esa expresión que dice ahí de la abundancia del corazón, habla la boca, porque no simplemente es que hable la boca, sino también piensa nuestra mente, actuamos nosotros, nos comportamos nosotros, ponemos nuestra confianza basada en la abundancia que pueda haber en la conciencia. La obra, entiéndalo, es una interferencia para nuestra relación con Dios. Ojalá, según vayan pasando los días,
más predicadores lo vayan entendiendo. Pero la obra es una interferencia en nuestra relación con Dios. Cuando tenemos una conciencia limpia de obras muertas, que fue el mensaje de la semana pasada, nosotros no nos inclinamos a depender de la obra, sino nuestra inclinación es a depender totalmente de Dios y del Espíritu Santo. Y la otra es el temor. Entonces estamos trabajando en estas dos áreas. La semana pasada estuvimos hablando sobre... habíamos estado hablando sobre el carácter. El carácter, la semana pasada le dimos ahí un regreso, como dice la palabra, que a las cosas que ya hemos oído. Y te aconsejo que te lleves el CD sobre el bautismo en agua, porque no está simplemente ahí hablado por hablar, sino está con un fundamento tremendo. Y hemos recibido llamadas cantidad de la gente que lo pudieron ver, que se trata de que el bautismo en agua era el bautismo de Juan. Lo dice la palabra. Entonces inclusive le exhortamos a los pastores a que si ellos van a seguir bautizando en agua, cuando bauticen a la gente, le digan, te bautizo en el nombre de Juan. Eso es lo que dice ahí, el bautismo de Juan. Y que usted tenga la capacidad para cuando se le presente la situación, podérselo enseñar a sus hijos, no simplemente decirle, nosotros no creemos en bautismo en agua porque el pastor Barbón, que está medio loco, tú no lo oyes por ahí la gente que lo dice, no creen eso. No, esa no es la explicación que usted tiene que darle, sino cuando llegue el momento que venga la inquietud en sus hijos o en algún familiar, sobre todo en los que van creciendo, usted lo pueda sentar y explicarle por la palabra, le pueda limpiar su conciencia de obra muerta, porque debemos no olvidar que lo que nosotros hablamos hoy no es lo más popular hoy. Lo será en el futuro, como todas las cosas de Dios, pero no es lo más popular hoy y a ellos le van a hacer la inquietud, porque van a tener amiguitos, van a tener noviecitos, noviecitas, se van a comprometer, se van a casar y llegará el momento en que usted tenga que aclararles el misterio. Entonces hemos estado hablando sobre eso. Entonces donde se nos quedó un poquito, que no nos dio el tiempo, fue ahí en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. El bautismo de Jesús es el del Espíritu Santo. Y ahí en el verso 26, verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Qué dijimos la semana pasada que quería decir la palabra bautismo? Sumergir, limpiar o purificar, de acuerdo a lo que se estuviese haciendo. Por ejemplo, en los judíos habían o hay 16 bautismos diferentes. Un bautismo son las manos antes de comer, no de forma higiénica, sino de forma religiosa, que fue lo que los discípulos, los fariseos le inquirieron a Jesús cuando estaban comiendo. Le dijeron, tú y tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, porque era una práctica religiosa, lavarse las manos. Eso es un tipo de bautismo, bautizarse las manos. Y Jesús le respondió, no es lo que entra, ¿viste?, sino lo que sale, porque lo que entra, aunque te lo comas contaminado, va al vientre y después va a ¿dónde? A la letrina, pero lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. De ahí salen los homicidios, los adulterios, todas esas cosas. O sea, Jesús siempre dio el detalle de que lo que a él le interesaba no era el espíritu del hombre, sino era la conciencia, el corazón del individuo. Entonces ahí, la palabra bautismo la entendemos como sumergir. Ahora, entienda, lea y vea que ahí no aparece el agua en ninguna parte, sino que nosotros respondemos a informaciones y a asociaciones que nos han enseñado a través de mucho tiempo. Es el caso de que hemos puesto el ejemplo de cómo entrenan a los animalitos a comer.
con un sonido primero y le dan un sonido, una campanita, y cuando el animalito viene, le ponen la comida. Al otro día a la misma hora le suena la campana, el animalito viene y le ponen la comida. Al tercer día usted suena la campana y el animalito tiene hambre. Porque asocia campana ¿con qué? Con comida. Pasa igual. Cuando usted oye, que no debería ser así ya, porque llevan tiempo muchos de ustedes oyendo estas aclaraciones, pero todavía queda eso ahí. Cuando se oye la palabra bautismo, la asociación que uno hace enseguida es a gente metiéndose en una ponchera de agua. Pero ahí no dice eso. Ahí dice así, mira, ir y hacer discípulo, discipular a una persona es enseñarla. Discipular, discípulo. Viene de la palabra disciplina también. Crear una disciplina en la persona. Y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora leamos esto, cómo se debe leer, sumergiéndolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos entender eso? Bueno, entendemos que aunque los tres son uno y el uno son tres, porque es un misterio de la piedad, y lo enseña la palabra así desde el principio, que dice la palabra, y dijo Dios, hagamos, es un misterio, pero las manifestaciones del Padre son una, las del Hijo son otra, y las del Espíritu Santo son otra. Por ejemplo, el Padre no fue a la cruz, ¿verdad? El Padre no derramó la sangre. El Espíritu Santo tampoco derramó la sangre, ¿viste? Entonces nosotros tenemos que tomar tiempo de vez en cuando y decir, vamos a sumergir a la gente en el conocimiento del carácter del Padre. El Padre es el que predestina, ¿viste? El Padre es el que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Entonces le hablamos a la gente sobre eso, y cuando los estamos sumergiendo, los estamos llenando del conocimiento de quién es el Padre. O sea, tú le preguntas a la persona, ¿y cómo es el carácter de Dios? Entonces tú le puedes hablar del carácter de Dios, no, porque Dios mira a los que antes conoció, también predestinó, y a los que predestinó los llamó. Ese no fue Jesús, ese fue el Padre. Pero entonces llegamos a sumergir a la gente en el conocimiento de Jesús. ¿Qué le decimos a la gente de Jesús? Bueno, Jesús derramó su sangre, y no derramó una, derramó 7 tipos de sangre, de 7 partes diferentes del cuerpo, en 7 lugares distintos, para solucionarnos y proveernos solución para 7 diferentes situaciones de nuestra vida. Entonces estamos sumergiendo a la gente en el conocimiento de Jesús. Después venimos y le decimos, tomamos otro tiempo, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, vamos a sumergir a la gente en el conocimiento del Espíritu Santo, y ahí le hablamos a la gente del fruto del Espíritu, de los dones del Espíritu, ¿entiendes? Entonces, es a lo que se está refiriendo Jesús ahí. Marcos 16 lo explica también, lo explica al final en el capítulo 16, verso 15. Marcos 16, verso 15 dice, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora entienda que el Evangelio del cual está hablando Jesús ahí es el Evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque si leemos el 9, ahí está la clave para entender el resto. Marcos 16, verso 9, dice, habiendo pues resucitado. Habiendo pues resucitado. Quiere decir que el Evangelio o el pacto o la dispensación de la gracia comienza ahí. Porque no era suficiente con que alguien dijera, yo voy a ser crucificado. Se han crucificado muchísima gente a través de la historia. El asunto era que ese que estaba crucificado, ese se muriera y a los 3 días resucitara. Entonces, después de haber resucitado Jesús, las cosas cambiaron totalmente. Y hoy vamos a hablar de una de las cosas exactamente que cambió, que fue nuestra forma de hablar. Nosotros no podemos hablar hoy como se hablaba antes. Porque dice ahí que una de las cosas que pasó después que Él resucitó, pasó, número 1,
que nos mandó a predicar el Evangelio de la Gracia, porque ahí comenzó. Y número 2, lea ahí en el verso 17, o vamos a leer el 16, que creyera y fuere bautizado. La gente enseguida asocia esa palabra con agua. Pero el bautismo de Jesús era de Espíritu Santo. Cuando tú crees y recibes a Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo te sella, te pone un sello. No te lo quitan nada ni nadie. Puedes hacer lo que hagas, puedes cometer los errores que cometas, puedes pagar las consecuencias, sí. Te puedes quedar sin familia, te puedes quedar sin mujer, te pueden llevar preso, pero el Espíritu Santo estará ahí como un sello para siempre. Oído, se puede romper la comunicación entre el Espíritu Santo y nosotros, como el matrimonio que vive en una casa, están casados, viven en la misma casa, pero si andan matándose, uno anda arrinconado por aquí, otro anda arrinconado por allá, uno duerme en la cama, el otro en el sofá. A la hora de comer, comen separados, diferentes horas. Sin embargo, viven en la misma casa. Pasa igual con el Espíritu Santo. Es igual que si lo arrinconáramos. Era como si él estuviera así. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención completa. Es un sello que se nos ha puesto ahí, que no lo quita nada ni nadie. De eso tú puedes estar seguro. Entonces, el que fuera bautizado, ¿en qué? En el Espíritu Santo, palabras textuales del propio Juan. Yo bautizo en agua, mas el que viene tras de mí, que es más poderoso que yo, ese bautizará en Espíritu Santo y purificación. Acuérdate que la semana pasada hablamos que el único que tiene la capacidad de agarrar la candela y dividirla en tres es Dios. Y una de las funciones del fuego es purificar. La otra es quemar y la otra es consumir. Entonces, Dios no quiere consumirte. Debería consumirnos muchas veces, pero no. Se echan a perder la silla, carboncito por donde quiera en la iglesia. ¿Qué pasó? Hay que comprar más sillas. ¿Qué pasó? Se quemaron unas cuantas este domingo ahí. Porque Dios está purificando y se le fue la mano y consumió al mismo tiempo. Ese es el único que puede separar el fuego. En alumbrar, en consumir y en purificar. Pero el que usa él para nosotros es la purificación. Por eso dice Espíritu Santo y purificación. Nos purifica antes de llenarnos. Sucio no nos puede llenar. Entonces él está siempre en esa labor de purificar, 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 purificar. Porque constantemente nos despurificamos. (17) Entonces ahí tú tienes que confiar en mí, esto que te voy a decir, de arreglar ahí la Biblia, de correrle una coma, está mal puesta. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, así aparece en tu Biblia. El manuscrito original aparece así. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Punto y coma. Porque si tú simplemente pones ahí o lees ahí, y estas señales seguirán a los que creen, la pregunta inmediata es a los que creen en qué. Pero si tú lo lees como debe ser, donde el Espíritu Santo me hizo pasar a mí mucho trabajo buscando eso, para que tú te beneficiaras en esta mañana y todos los que nos ven, como se lee eso es, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, punto y coma. Punto y coma. Ahí no dice que estas señales siguen a los pastores o a los predicadores o al evangelista, sino a todos los que creen en su nombre. De manera que nadie tenga que esperar por nadie para ponerse una mano un martes en la madrugada cuando le vino el dolor ahí y esa señal de sanidad le pueda seguir a esa persona y no tenga que esperar al domingo que viene ir donde el pastor para que el pastor le ponga la mano, por favor. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Echarán fuera demonios
hablará nuevas lenguas. Cuando uno lee ahí, hablará nuevas lenguas, no está hablando del lenguaje glosolaila en el griego, que son las lenguas espirituales. Hay tres lugares donde se habla de lenguaje que los predicadores lo unen todos y es todo lo contrario, hay que separarlos. Cuando ahí habla de lenguas, habla de un nuevo lenguaje. Recordemos verso 9, después de haber resucitado. Te lo está diciendo, si después que resucitó las cosas no podían seguir iguales. Hay otra parte que es cuando desciende el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y ahí empiezan a hablar ellos en diferentes lenguas. Lo que estaban hablando ahí eran diferentes idiomas. Y la palabra se explica por sí sola, porque los que eran cretenses, los que eran árabes, se maravillaban que esa gente, siendo griegos, hablaban diferentes idiomas que no se suponía que lo supieran. Y lo hizo Dios para dar testimonio de que ahí estaba pasando algo sobrenatural. Lo otro es en el capítulo 12 de 1 Corintios, donde habla de las lenguas espirituales o lenguas angelicales, que la palabra del griego es glosolaila, que es la lengua del espíritu. Cuando ya usted oró, declaró, ya no le quedó más nada que declarar, oró hasta por Osama Bin Laden, vaya, se le acabó todo lo que iba a orar. Oró para que los Miami Heat ganaran. Y allá en Dallas están orando los de Dallas. Después que se le acabó y usted estuvo un tiempo ahí oyendo, entonces es donde vienen las lenguas del Espíritu, cosas que uno, gracias a Dios, no entiende lo que habla. Porque si lo entendiera, entonces uno lo echaba a perder. Pero uno está ahí tranquilo y uno habla en esas lenguas que uno no entiende, porque dice Romanos 8 que el Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades, porque orar como conviene no sabemos. Entonces después que nosotros oramos y declaramos la palabra y pedimos y decimos y disparates y pedimos cosas que no convienen y cosas egoístas y conforme a nuestra propia sabiduría, entonces después entramos en esa dimensión donde el Espíritu Santo ora y arregla todas las barbaridades que nosotros dijimos. ¿Entendiste eso? Entonces de ahí en adelante lo que se habla es un nuevo lenguaje. Ejemplo, facilito, ya no se dice Dios te bendiga. Ahora se dice bendecido. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Verso 29. Insistimos en eso, mientras más palabras tú oigas de tu propia boca, más se limpia tu conciencia. Efesios 4, verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar, ¿qué? Gracia. O sea, que cuando yo hable, yo no puedo hablar conforme al viejo pacto, porque eso es una palabra corrompida. La palabra del antiguo pacto es corrompida, no es palabra incorruptible, no es palabra de gracia. La gracia es la única que tiene palabra incorruptible. De lo que tú renaces de la simiente incorruptible. Tú no renaces porque tú levantas la mano, porque yo te digo, ¿tú quieres hoy recibir a Jesucristo? Hay gente que la han levantado 500 veces. ¿Viste? Tú quieres, los que pasan al frente, reciban a Jesucristo. Los que pasan al frente no son. A veces están sentados ahí atrás, nunca han levantado la mano, nunca han pasado al frente y nunca han dado un problema. Nunca se han metido en agua. Y siempre han sido gente fiel, gente leal, gente de buen testimonio, nunca han sido gente de un bochinche y nunca levantaron la mano, nunca se bautizaron, nunca pasaron al frente. Y ahí están, la gente, tú lo ves ahí, año tras año. Otros, sin embargo, pasan al frente, forman un llanto, se revuelcan en el piso y a los 15 días están acabando otra vez. ¿Tú lo conoces? Entonces, ninguna palabra corrompida. Ahí, manteniendo eso en mente, vamos a Colosenses. Colosenses 4.
Colosenses capítulo 4, versos 6. Colosenses 4, verso 6 dice, sea vuestra palabra, ¿cuándo? Siempre. ¿Con qué? Sea vuestra palabra siempre, con gracia. Y mira el paralelo, lo contrario a lo que se corrompe. Sazonada con sal. ¿Cuál es la particularidad de la sal? Preservar. Entonces, si tiene gracia, tiene sal. Cuando tú hablas en gracia, lo que tú hablas no se corrompe. Mas, sin embargo, cuando tú hablas en ley, mira en Hebreos lo que dice, Hebreos 7. Hebreos capítulo 7, verso 18. Tú hablas gracia, hablas con sal. Lo que se habla con sal se persevera a través de los tiempos. Quizás en el momento uno no se da cuenta, no es consciente, pero cuando llega el momento, tú te das cuenta que aquella palabra que uno oyó hace un tiempo atrás salió en tu defensa, porque estaba con sal, no se dañó, no se echó a perder. Hebreos 7, verso 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. ¿Y qué? Es lo que te está diciendo, que el antiguo pacto y de la forma que se hablaba en el antiguo pacto es ineficaz y débil. Mas cuando tú hablas en gracia, tiene la característica de la sal y eso preserva esa palabra. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. ¿Ya lo tiene? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, palabra corrompida, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. Cuando tú renaces por la palabra, no por la manipulación, tú estás sellado, no tienes problema. Tú podrás ir por allá y embarrarte un poco, pero la palabra es la que te hace volver en sí. ¿Cuánta gente no de momento tienen una situación y se desvían y cuando vienen a ver están por allá haciendo cosas indebidas y embarrándose, qué sé yo, pero hubo un momento en que la palabra esa, la simiente incorruptible que estaba ahí, los hace volver en sí y dicen, no, yo no pertenezco a este lugar. Como aquel famoso que lo conocemos como el hijo pródigo. O sea, el hijo pródigo vuelve en sí, regresa a la casa porque había salido de un lugar. Y supo dónde regresar y supo lo que había allí. Y lo que lo hace volver en sí a él es precisamente la palabra incorruptible que había en él. Es una radiografía de nosotros mismos. Ahí en Lucas 15, vamos a leerlo. Tan hermoso, este pasaje de Lucas 15 es tan hermoso y tan hermoso. Yo prediqué en Brasil sobre esto y a un grupo de pastores. Y esa gente lloraba y pedían perdón como habían maltratado a la gente porque se habían ido a la iglesia y después habían regresado. Lucas 15, verso 11. Dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes a los 2.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente o con la mente atolondrada. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, que cuando tú eres hijo para siempre. Y hay ciertas cosas que aunque tú quieras, no puedes. Hay cosas que sí tú te vas deslizando y te vas deslizando y vas haciendo aquello, vas haciendo lo otro y vas haciendo aquí, pero hay ciertas cosas que ya mismo, la misma simiente incorruptible que está en ti, el Espíritu Santo que te selló, no te deja entrar ahí, porque fíjate que este muchacho, a pesar que deseaba comer algarroba, la algarroba es tipo de alimento de cerdo, y en la palabra el cerdo es el animal más inmundo que caracteriza ahí la palabra. O sea, él lo que estaba deseando comer era algo horrible, no permitido para los hijos de Dios. Y la misma palabra que estaba en él no le permitió irse, y aunque deseaba, nadie le da. O sea, cuando tú oigas predicadores por ahí decir, te descarriaste y te fuiste a comer algarroba con los cerdos, eso es un disparate. Aunque tenga una iglesia de 5,000 personas, no importa. Porque ahí dice que él deseaba, pero que nadie. Pero nadie le daba. Verso 17. Y volviendo, sí. Quiere decir que está la posibilidad del que está en casa. Porque este hijo estaba en casa. Y de momento se apartó. Y de momento se fue allí a envolverse en unos lugares, en unos ambientes y una gente que no eran los más agradables. Sin embargo, cuando ya estaba bien cerca de un peligro inmenso, dice que la palabra que estaba en él lo hizo, lo que nosotros conocemos como recapacitó. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido. Quiere decir que si el padre lo vio, era que el padre lo estaba esperando. Como a ti y a mí. ¿Y fue movido a qué? Diferente a lo que predican la gente por ahí en la religión. Ahí el padre fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? ¿Viste? Y se echó sobre su cuello. ¿Y qué le hizo? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y pareciera que el padre abriera un paréntesis y dijera, no es tiempo de hablar de eso. No lo dice, pero... Porque dice ahí el verso 22, pero el padre dijo a su siervo, o sea, el padre no se detiene a hacerle caso a lo que el hijo está diciendo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La simiente incorruptible no permite que el que se aleja se quede alejado. Lo trae otra vez. Vamos a leer un momentico ahí en Deuteronomio 6, un consejo.
Deuteronomio capítulo 6. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, conciencia. Y las repetirás a tus hijos. Las dirás. Las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir que esa es la labor del padre, del hogar, de la familia. No es de la iglesia. O sea, la labor de la iglesia no es que tú le traigas el muchacho el domingo a la gente de la iglesia y se lo sueltes ahí. Y que entonces, mira el muchacho, y eso que yo lo llevaba a la iglesia. Una vez a la semana, o una vez cada 2 semanas, o una vez cada 3 semanas. Pero y el resto del tiempo en la casa, ¿qué era la palabra? ¿Cuál era el ejemplo que veía ese muchachito? ¿Cuál fue la conciencia que se le formó desde niño? Disciplina y ejemplo en el hogar es lo que hace la conciencia del individuo. ¿Viste? Cuando hay muchachos que crecen sin disciplina en el hogar y tienen la tendencia a no ser disciplinados en la escuela, en el sentido de que no respetan la disciplina de los maestros, son gente que no respetan la disciplina de las autoridades, mañana no respetan al policía, no respetan a nadie, son unos malandros de la calle. ¿Viste? Yo tuve una mamá que me enseñó disciplina, todavía me mira fijo y le bajo la cabeza, no le discuto. ¿Para qué? Y tiene una mano que el filipino ese pacayo no le hace nada. Tú le preguntas, Margot y sus hijos te dicen, me dieron una guerra estos 3 niños, eran unos mataperros, pero no era que éramos mataperros y que nos quedamos mataperros. Había que regresar a la casa y se paraba a fumarse sus cigarros así, mira. Sube. No, que tú me vas a dar. No, que te voy a dar y te voy a dar. Sube que la comida ya está. Muchachos. Lo mismo tenía la espumadera, que el palo de escoba, que cuando tú pasabas corriendo te hacía así, te metía las uñas por la oreja y te decía, ven acá, cabrón, que te estaba esperando. Muchachos. Y ahí eso era, cuidado con eso, candela. Porque los niños eran, fíjate cómo sería, que en esto ya estaba haciendo ahí un cuento, de una vez que agarró un taxi. Primero fuimos a comprar unos zapatos para el niño. ¿Y cómo sería la candela? Que el hombre de la peletería le dijo, señora, llévese al niño y yo le mando al peletero con unas cuantas muestras, pero llévese al niño a la peletería. Porque eso era para arriba y para abajo, y hablando unas palabras que me enseñaban mis tíos, y la peletería virar al revés. Y entonces me montó en la máquina, en el taxi, para llevar para la casa. Y cuando faltaba media cuadra para llegar, el chofer paró, y mi mamá le dijo, no señor, no es aquí, más allá, y yo no tengo dinero para pagarle cuando lleguemos a la casa. Le digo, señora, ¿qué es aquí? Bájame al niño, bájame al niño. No me pague.
Porque el niño era brincando para el asiento de adelante, para el asiento de atrás, abriendo la ventana, abriendo la puerta en el camino. Pero cuando llegamos a la casa, candela. O sea, los muchachos hay que quererlos, pero no se puede dejar que hagan lo que ellos quieran, ¿verdad? Eso te toca a ti, no a la gente, no a las hermanas que dan las clases en la iglesia cuando van los muchachitos. Hebreos 13. Y según buscas Hebreos 13 ahí, buscamos también Mateo capítulo 12. Hebreos 13, mantienes ahí el dedito y leemos Mateo capítulo 12. Dígalo, haré así. Vamos a leer primero Hebreos 13. En el verso 9. Y ahí leemos Mateo capítulo 12. Okay. Hebreos 13 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar la conciencia. ¿Con qué? Con la gracia. La única manera de afirmarnos la conciencia con la gracia es oyendo hablar gracia y hablándonos nosotros mismos. No con obra, la palabra vianda ahí está mal traducida. Quiere decir obra que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y ahí en Mateo capítulo 12, verso 34. Vamos a leer 33. Dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Tú entiendes la analogía? O sea, el corazón, cuando la persona habla, te demuestra lo que hay en el corazón. Cuando la persona actúa, te demuestra lo que hay en la conciencia. El comportamiento del individuo demuestra lo que hay adentro de la conciencia. Verso 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, o sea, la conciencia, habla la boca o se comporta la persona. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo, oído, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día, entiéndase, crisis. Fíjate de lo que dice ahí, juicio. Crisis, en el momento de la crisis, es que nosotros nos damos cuenta qué tipo de palabra. Recuerda que la palabra es como una semilla. No nos falla. Nosotros hablamos buena semilla, oímos buena semilla, tenemos que dar buen fruto en el día de la crisis. Porque el día de la crisis entiéndase como el día de la cosecha. O sea, el día de la crisis entiéndase como el día de la falta de lo que sea. Puede ser falta de dinero, puede ser falta de salud, puede ser falta de relaciones, puede ser falta de armonía en la casa. El día de la crisis es el día que falta el fruto. Y ese es el día en que nosotros vamos a recibir la cosecha. O sea, la cosecha no viene acabado de tú recoger los mangos. Tú recoges la cosecha de esas matas cuando se está acabando el mango. Enseguida, tú no vas y agarras los mangos y según lo echaste a la canasta y miras para la mata y ya está llena de mango otra vez.
Tú vas y recoges los mangos y lo echas en la canasta. Cuando los mangos se están acabando y tú miras, hay mango otra vez. Pues igual pasa aquí. En el momento de la crisis, ese es el momento de la falta. Y en el momento de la falta es el momento que se supone que se dé la cosecha. ¿Y qué cosecha vamos a recibir en el momento de la falta? De acuerdo a la que nos hayamos sembrado. Entonces, de la abundancia, de la conciencia, habla la boca. La abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ahí otra vez el verso 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de la crisis, en el momento de la crisis, es que uno se da cuenta. Jeremías capítulo 15. Verso 16. Nuestras acciones y nuestro vocabulario y lo que hablamos es un reflejo del corazón. Es un reflejo de lo que hay ahí. Entiéndase fruto de algo como acción del individuo. Ya bien sea en el comportamiento o en el hablar. ¿Tú quieres saber qué hay en el corazón, la conciencia de una persona? Simplemente déjala hablar. Es todo. Sé más oidor tú que hablador. ¿No lo dice acaso la palabra? Claro, ser oidores y no habladores. Lo dice la palabra. 2 orejas, una boca. 2 orejas, una boca. ¿Acaso ahí David no dice, pon freno a mis labios? Y en otra versión dice, pon un soldado en la puerta de mi boca. Jeremías 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Por dónde se come la palabra? Por los oídos. ¿Cuántas veces al día tú comes? 2 o 3, ¿verdad? ¿Cuántas veces a la semana tú comes? Todos los días. Tú no puedes esperar al domingo a venir a comer aquí. Porque el resto de la semana tú tienes que comer también, tu hombre interior lo necesita. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Te agarra la palabra, busca buenas porciones, se sienta y las lee en voz alta para usted oírse y llenar esa conciencia de esa palabra. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, conciencia, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Verso 19. Por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, oído, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Tú no puedes mezclar gracia con ley. Tienes que separar lo precioso de lo vil. Y si tú lo separas, tú serás como la boca de Dios. Y cuando tú hablas como la boca de Dios, la palabra no regresa atrás vacía. Conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. ¿Te gustó ese? Ok, vamos a buscar Hebreos 4. Todo se trata de la tarea, hacer la tarea, que es donde mucha gente falla. No hacen tarea. Eso hasta ahora, next week, o maybe dentro de 2 weeks, o maybe 3 weeks, o maybe 4 weeks, o maybe 5. ¿Quién le pone cascabel al gato? Hebreos 4, verso 11. Vamos a leer del verso 9 y ahí vamos a cerrar ya hoy. Hace las 12. Una hora más que suficiente.
Hebreos 4, verso 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿De qué está hablando? La palabra. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, entiéndase conciencia y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiere decir que la palabra nos va a penetrar hasta aquellos lugares que nosotros ni nos imaginamos. Bien, si vienen el miércoles, nos vemos el miércoles. Están invitados, aunque el miércoles lo hacemos más que nada para la gente de internet. Estamos hablando de la sana doctrina de la gracia. Estamos volviendo a pasar por arriba muchas cosas importantes. Pero si no, será hasta la próxima vez que nos volvamos a ver. Amén. Bendecidos todos. Gracias por venir.